El último versículo que Jesucristo quiso que se escribiera dice esto: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Lucero radiante del alba. En latín, lux, luz. Ferre, portador. Lucifer. Cristo se nombró a sí mismo con ese nombre, en el último versículo que eligió dictar. Esto no es una interpretación, es el texto. Y si tú creías conocer esta historia, vas a tener que revisarla. Tú conoces una versión de esta historia, un ángel de extraordinaria belleza, un acto de soberbia, una caída, y desde entonces el mal, el infierno, el adversario. Esa es la versión que te contaron. Pero cuando comparas los textos más antiguos que conserva la humanidad, tablillas sumerias, apócrifos del Antiguo Testamento, tradiciones místicas del Islam, corrientes gnósticas excluidas del canon, algo no encaja. No es una contradicción. Es algo más incómodo. Una pregunta que los propios textos dejan abierta. Este vídeo no te va a dar una versión alternativa. Te va a mostrar lo que dicen los textos, frente a lo que te dijeron que dicen. Y vas a decidir tú qué hay en medio. En 1847, el pintor Alexandre Cabanel presentó esta obra ante la Academia de Bellas Artes de París. Un ángel, bello, desplomado sobre la oscuridad, los ojos entreabiertos, mirando hacia arriba. No hay terror en esa mirada. Hay algo más difícil de nombrar: reconocimiento. Como si supiera exactamente lo que hizo, y exactamente por qué no puede deshacerlo. Fíjate en la mejilla. Hay una lágrima que no termina de caer. Guarda ese detalle. Vas a necesitarlo. Un año antes, Cabanel había pintado una primera versión de esta misma figura. En esa versión, el ángel parecía arrepentido. La Academia la rechazó. Cabanel era hijo de carpintero. Había fracasado 2 veces en el concurso más importante para un artista francés del siglo XIX. No era un hombre ajeno al orgullo herido. Volvió a pintar a Lucifer, esta vez sin espacio para el arrepentimiento. Y esa fue la versión que lo inmortalizó. Nadie sabe qué pasó en ese año entre las 2 versiones. Pero la pregunta que deja abierta esa pintura es la misma que dejan abiertos los textos. ¿De qué es exactamente de lo que este ángel no puede arrepentirse? Para buscar una respuesta, tienes que ir a un texto que casi nunca se cruza con esta historia en Occidente: el Corán. Ahí, Lucifer tiene otro nombre: Iblis. Y la escena es esta: Dios crea al ser humano y ordena a todos los ángeles que se postren ante él. Todos obedecen, todos menos uno. Iblis se queda de pie. La lectura oficial dice que fue soberbia, que se negó a obedecer por orgullo. Esa es la versión que te van a contar. Pero dentro del Islam existe una corriente mística, la tradición sufí, que guardó durante siglos otra lectura de esa misma escena. No es doctrina oficial, es una interpretación de determinadas escuelas iniciáticas. Según esa lectura, Iblis no se negó por soberbia, se negó por fidelidad extrema. El razonamiento que le atribuyen es este: ante lo único que me postro es ante Dios, no ante el humano. Es simbólico, no es Islam mainstream, pero está en esos textos, y hay un paralelismo que te va a costar ignorar. En los evangelios, Judas es el traidor, pero existe un texto gnóstico del siglo II, el Evangelio de Judas, excluido del canon, redescubierto en el siglo XX, donde Judas no es el traidor, es el discípulo más cercano, el único al que Cristo confía la misión más difícil. La misma escena, 2 lecturas opuestas. Puede que sea coincidencia, puede que no, pero en las 2 tradiciones, la islámica y la cristiana,
El personaje que aparece diferente en los textos alternativos es justo el que quedó como villano en la versión oficial. Los textos no lo explican. Te lo dejan a ti. Y entonces aparece otro problema. ¿Quién era Lucifer antes de caer, según los textos más antiguos? El libro de Enoc, un apócrifo que tanto el judaísmo como el cristianismo dejaron fuera del canon, lo describe como uno de los seres más extraordinarios. Dotado, portador de luz. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, dice esto sobre esta figura. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Eso está en el texto. Isaías 14 le atribuye esta frase: seré semejante al Altísimo. Algunas lecturas simbólicas, dentro de tradiciones esotéricas, proponen algo llamativo, que el problema no fue querer ascender, fue asumir que los atributos recibidos ya eran el ascenso. Dicho de otra forma, Lucifer sería quien porta la luz sin haber recorrido el camino que lleva a ella. No es lo que dicen los textos directamente. Es una lectura de lo que dejan entre líneas. Puede que sea irrelevante, o puede que sea justo lo que estos textos llevan siglos intentando guardar. No lo sabemos. Y aquí pasa algo que no esperabas. Cuando comparas el libro de Enoc, los textos sumerios y babilónicos anteriores, y fragmentos de tradiciones herméticas, aparece una narrativa que la versión oficial nunca menciona. Esto es lectura simbólica. No es doctrina. No es arqueología. Es una interpretación que aparece en distintas corrientes al cruzar estas fuentes. Según esa lectura, en esta historia no hay un bando que acierta y otro que falla. Hay dos bandos que cometen variantes del mismo error. El primer bando, Lucifer, según esta interpretación, habría rechazado el camino del ascenso interior. Habría confundido lo recibido con lo ganado. Pero, según esta misma lectura, el otro bando, el que representa el orden divino, repite la misma estructura del conflicto. Habría prometido respetar la autonomía del otro, y no lo habría cumplido. Insisto, esto no pertenece a ninguna doctrina oficial. Es una lectura comparada de textos que quedaron fuera del canon. Que hayan sido excluidos no los hace menos reales. Que esta lectura exista no la hace verdadera, pero existe. Y cuando la pones al lado de los textos canónicos, la historia ya no es la misma. Vuelve a Cabanel un momento, porque hay un detalle que todavía no te he contado. Cuando la Academia rechazó su primera versión, la del ángel arrepentido, Cabanel no añadió arrepentimiento a la segunda. Hizo lo contrario. Lo eliminó. Pintó a un ángel que sabe lo que hizo, que lo reconoce, que tiene la lágrima a punto y que no la deja caer. No sabemos si Cabanel pensó conscientemente en todo esto. No hay notas suyas sobre esta obra. Pero hay algo en esa decisión, pintar el reconocimiento sin el arrepentimiento, que coincide con lo que los textos parecen insinuar sobre este personaje. No es maldad, no es ignorancia, es algo más difícil de nombrar. Saber lo que hiciste y no poder terminar de cruzar el umbral que te dejaría deshacerlo. Quizás por eso la Academia prefirió esa versión. En la primera había una salida, en la segunda no. Cuando juntas todas las piezas, el último versículo del Apocalipsis, la lectura sufí de Iblis, el Evangelio de Judas, el libro de Enoc, las lecturas esotéricas, no aparece una respuesta. Aparece una pregunta más precisa. No es ¿quién tenía razón? Es ¿por qué los textos que ofrecen una lectura distinta fueron excluidos, en tradiciones tan distintas entre sí, una y otra vez? No hay consenso sobre eso. Hay quien dice que los excluyeron por heterodoxos, hay quien dice que los excluyeron porque incomodaban. Los textos no lo resuelven, solo registran que existieron, y que durante siglos nadie quiso que circularan.
Si esta historia aparece codificada en tradiciones separadas por miles de años y miles de kilómetros, Sumeria, el Islam, el judaísmo, el gnosticismo, el hermetismo, quizás no es porque todas esas culturas quisieron guardar la memoria de un ángel rebelde. Quizás es porque todas encontraron, en esta historia, una pregunta que no sabían responder de otra forma. Una pregunta sobre la diferencia entre recibir algo y ganártelo. Ahora, tú ya conoces las dos lecturas, la oficial y la que quedó fuera del canon. La lágrima de Cabanel sigue sin caer, y esa es quizás la respuesta más honesta que vas a encontrar. Algunas preguntas no cierran, abren otras preguntas.